Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada chisme jugoso y cada secreto bien guardado de las estrellas que más amamos, y a veces odiamos un poquito también, seamos honestos. Hoy agárrense fuerte porque les traigo una bomba atómica, un terremoto mediático que va a sacudir los cimientos del fandom Erker. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de unos supuestos secretos impensables que Kerem habría revelado detrás de cámaras. Antes de que empiecen a tirar tomates o a inundar los comentarios con emojis furiosos, les pido paciencia, confianza y sobre todo, una buena dosis de escepticismo sano. Porque ya saben cómo es esto, el mundo del espectáculo es un campo minado de rumores, especulaciones y verdades a medias. Pero no se preocupen, que aquí estamos nosotros para separar la paja del trigo y presentarles la información lo más clara y objetivamente posible. Y por supuesto, antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido fresquito cada semana, análisis profundos, teorías locas y mucho, mucho chisme. Únanse a esta gran familia de fanáticos turcos. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha estado corriendo como la pólvora en las redes sociales es que Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, o bueno, más bien, en una conversación *off the record*, según algunas fuentes, habría soltado una serie de confesiones sorprendentes sobre su relación con Hande Erçel durante y después de las grabaciones de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. ¿Qué tipo de confesiones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y también un poco turbia. Los rumores van desde simples anécdotas divertidas hasta, bueno, hasta acusaciones bastante serias. Algunos dicen que Kerem reveló que la química que veíamos en pantalla no era del todo real, que en realidad había momentos de tensión y desacuerdo entre ellos. Otros, más atrevidos, aseguran que la relación, que parecía idílica para los fans, tenía más altibajos de lo que se mostraba públicamente. Incluso hay quienes afirman que Kerem habló de dificultades con la familia de Hande, especialmente con su hermana Gamze Erçel, que aparentemente tenía una opinión muy firme sobre la relación. Imagínense el drama. Ahora bien, como les dije al principio, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Primero porque la fuente original de estas revelaciones es, en el mejor de los casos, poco clara. No hay una grabación de audio, no hay una transcripción verificada, solo rumores que se han ido amplificando y deformando a medida que se propagan por Internet. Segundo porque Kerem Bürsin es conocido por ser un tipo muy reservado con su vida personal. No es el tipo de persona que andaría ventilando sus intimidades en una conversación informal, por muy relajada que sea. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas y las agendas ocultas. Algunos creen que la información fue filtrada por alguien cercano a Kerem, tal vez un miembro de su equipo o un amigo cercano, con el objetivo de dañar la imagen de Hande. Otros piensan que es una estrategia publicitaria para generar controversia y mantener el interés en ambos actores, aunque esto me parece poco probable, ya que ambos tienen una carrera sólida y no necesitan de este tipo de escándalos para seguir brillando. Y por supuesto, están los que creen que todo es una invención de los medios para generar clics y *likes a costa de la vida personal de las celebridades. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que estas supuestas revelaciones han desatado una guerra campal en las redes sociales. Los fans de Hande la defienden a capa y espada, acusando a Kerem de ser un desagradecido y de intentar manchar su imagen. Los fans de Kerem, por su parte, argumentan que él tiene derecho a hablar de su experiencia y que no hay nada de malo en ser honesto sobre las dificultades que pudo haber enfrentado en la relación. Y luego estamos nosotros, los espectadores neutrales, que observamos todo este drama con una mezcla de fascinación e incredulidad, preguntándonos qué hay de verdad en todo esto. Pero, más allá del chisme y la polémica, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas y la imagen que proyectan las celebridades. A menudo vemos a Hande y Kerem como personajes de cuento de hadas, perfectos e inmaculados. Olvidamos que son personas de carne y hueso con sus propios problemas, inseguridades y conflictos. Y como cualquier otra pareja, su relación pudo haber tenido sus momentos buenos y sus momentos malos, independientemente de lo que se mostraba en las redes sociales. Es importante recordar que lo que vemos en Instagram o en las entrevistas es solo una pequeña fracción de la realidad. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad y a controlar la narrativa de su propia historia.
No tenemos derecho a exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida personal, ni a juzgarlos por las decisiones que toman. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que no debemos creer todo lo que leemos en Internet, especialmente cuando se trata de rumores y especulaciones. Segundo, que debemos ser más críticos con la imagen que proyectan las celebridades y recordar que son seres humanos imperfectos. Y tercero, que debemos respetar su privacidad y dejar que vivan sus vidas a su manera, sin intentar imponerles nuestras propias expectativas. En cuanto a la supuesta revelación de Kerem, lo más probable es que nunca sepamos la verdad completa. Quizás algún día él o Hande decidan hablar abiertamente sobre su relación y aclarar todos estos rumores. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las especulaciones y los chismes de siempre. Y hablando de chismes, déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem realmente hizo estas revelaciones? ¿Piensan que Hande y Kerem tenían una relación perfecta, o creen que había más problemas de lo que se mostraba públicamente? Quiero leer sus opiniones y teorías. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza del mundo del espectáculo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que ven. Pero esperen, la cosa no termina aquí. Porque como buenos detectives del corazón, vamos a sumergirnos aún más en este laberinto de rumores y teorías. Vamos a analizar la evidencia, a escuchar las voces de los *insiders* y a desentrañar los posibles motivos detrás de todo este escándalo. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre la supuesta conversación *off the record de Kerem. ¿Quiénes estaban presentes? ¿Dónde tuvo lugar? ¿Fue realmente una conversación informal, o una entrevista encubierta? Algunas fuentes sugieren que la charla se produjo durante un evento benéfico en Estambul, donde Kerem fue abordado por un periodista de una revista de farándula. Según esta versión, el periodista prometió no publicar la información si Kerem aceptaba responder algunas preguntas sobre su vida personal. Kerem, confiando en la discreción del periodista, habría accedido a hablar, sin imaginar que sus palabras serían filtradas a las redes sociales. Otra teoría apunta a que la información provino de un miembro del equipo de producción de Senkalkam. Al parecer, durante las largas jornadas de grabación, hubo momentos de tensión entre Hande y Kerem, especialmente en las últimas temporadas, cuando su relación personal ya estaba en declive. Este miembro del equipo, resentido por el trato que recibió durante la producción, habría decidido revelar algunos detalles jugosos a la prensa, con el objetivo de vengarse de los actores. Pero, ¿qué hay de las acusaciones específicas que se le atribuyen a Kerem? Una de las más impactantes es la que sugiere que la química en pantalla no era del todo real. Algunos fans se niegan a creerlo, argumentando que las escenas románticas entre Hande y Kerem eran demasiado convincentes para ser actuadas. Sin embargo, otros señalan que la actuación es precisamente eso, actuación. Y que incluso los actores más talentosos pueden fingir una química que no existe en la vida real. Además, hay que tener en cuenta que la presión de los fans y de los medios de comunicación puede ser abrumadora. Hande y Kerem eran constantemente bombardeados con preguntas sobre su relación, y se sentían obligados a mantener una imagen de pareja perfecta para no decepcionar a sus seguidores. Esto pudo haber generado una tensión adicional entre ellos, y haber contribuido a la ruptura de su relación. Otra de las acusaciones que ha generado más controversia es la que se refiere a las supuestas dificultades de Kerem con la familia de Hande. Al parecer, Gamze Ersel, la hermana mayor de Hande, nunca aprobó del todo la relación. Gamze, que también es una figura pública en Turquía, siempre ha sido muy protectora con su hermana pequeña, y temía que Kerem pudiera hacerle daño. Algunos medios de comunicación incluso han publicado rumores de que Gamze intentó en varias ocasiones convencer a Hande de que terminara la relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Pero lo cierto es que la relación entre Hande y Kerem siempre ha estado rodeada de misterio y controversia. Y estas nuevas revelaciones no hacen más que alimentar el fuego del chisme y la especulación. Ahora bien, ¿qué consecuencias podrían tener estas revelaciones para la carrera de Hande y Kerem?
En un principio, es probable que ambos actores sufran un golpe a su imagen pública. Muchos fans se sentirán decepcionados al descubrir que la relación que tanto admiraban no era tan perfecta como parecía. Sin embargo, a largo plazo, este escándalo podría incluso beneficiarlos. La controversia siempre genera interés, y es posible que Andy y Kerem reciban nuevas ofertas de trabajo gracias a la atención mediática que han generado. Además, este escándalo podría ayudar a humanizar a los actores. Al mostrar sus imperfecciones y sus dificultades, Andy y Kerem podrían conectar de una manera más auténtica con su público. Los fans podrían sentirse más identificados con ellos y admirarlos por su honestidad y su valentía. En definitiva, la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser manipulada y distorsionada por los medios de comunicación. Es importante recordar que lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es solo una pequeña parte de la verdad. Y que detrás de cada sonrisa y cada pose perfecta, hay personas reales con sus propios problemas y preocupaciones. Por eso les invito a ser más críticos con la información que consumen, y a no creer todo lo que leen. A respetar la privacidad de las celebridades, y a no juzgarlas por las decisiones que toman. Y sobre todo a recordar que el amor verdadero no se mide por la cantidad de *likes* que recibe en Instagram, sino por la conexión real que existe entre dos personas. Y hablando de conexión, ¿creen que Andy y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? Algunos fans todavía tienen esperanzas y sueñan con una reconciliación. Otros, en cambio, creen que su relación está rota para siempre. Personalmente creo que el tiempo lo dirá. El futuro es incierto, y todo es posible. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Andy y Kerem seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Así que, mis queridos chismosos, manténganse conectados a este canal, porque seguiremos de cerca todos los detalles de este culebrón turco. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Ahora sí, me despido por hoy. Pero antes no olviden dejar sus comentarios, sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de Andy y Kerem. ¿Qué creen que pasará? Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme. Besos a todos. Y hasta la próxima.